Ready? El tema de la iglesia, hermanos, es sumamente relevante. Usted sabe que estamos viviendo en una época donde el tema de la iglesia o la iglesia realmente está en boca de toda gente, incluso aquellas que ni tienen nada que ver con la iglesia, o sea, que se oponen a que las iglesias sean esenciales para la vida de las personas hoy en día. Pero no nos importa tanto lo que el mundo está diciendo o está hablando sobre la iglesia, sino más bien lo que nosotros como creyentes estamos haciendo con la iglesia y de la iglesia. Y esa es la razón que empezamos esta serie de estudios sobre la iglesia. Y titulamos este estudio Una institución incomprendida, porque ya nos dimos cuenta, hermanos, que el amor y la pasión por la iglesia está disminuyendo. Y esto no es nada nuevo, ¿ok? Usted se recuerda que el primer mensaje que el Señor Jesucristo dio ya después de haber resucitado, varias décadas después de que Él resucitó, el primer mensaje que envió a la iglesia fue un mensaje de reproche por su falta de amor. ¿Se recuerda? En Apocalipsis capítulo 2, lo vimos, ¿verdad? Que la iglesia de Éfeso, hermanos, estaba haciendo muchas cosas, pero dice: tengo algo contra ti, tengo una cosa contra ti, has dejado tu primer amor. Y usted sabe que cuando se deja el amor, hermanos, en primer lugar, véalo en su matrimonio o véalo en cualquier tipo de relación, no andan bien las cosas, hermano. Cuando el amor ya no está de por medio, usted y yo podemos empezar a ser deficientes en muchas áreas de nuestra vida con nuestros seres queridos o amados, ya sean nuestros hijos, nuestra esposa, pero en el caso de nosotros, nuestra iglesia, hermanos. Entonces dijimos que la primicia de este estudio está basado en una cosa, en que nadie puede amar a Jesús, hermanos, y no amar a la iglesia que Él amó profundamente. El Señor amó a la iglesia, hermanos, y si Él amó, ¿no cree usted que Él espera que usted y yo amemos a su iglesia? Y ya fuimos un poquito de cómo Él amó, ¿verdad? Dice, según Pablo en Efesios, que se sacrificó por ella, tal como un marido se debería de sacrificar por la iglesia. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Entonces, dijimos que es muy importante, hermanos, el hecho de que nosotros recobremos el amor por la iglesia. Ahora, le dije que una de las cosas que nos van a ayudar a amar a la iglesia o recobrar esa pasión por la iglesia, hermanos, es que nosotros recordemos algunas de las promesas, algunos de los mensajes alentadores que el Señor da a su iglesia. Cuando recordamos eso, hermanos, ¿ven ustedes la pantalla de ahí, hermanos, o les estorbo? Digan la verdad, hermano. ¿No les estorbo? ¿De seguro? Que conste. Entonces, el primer mensaje, precisamente, hablando de esos mensajes que el Señor dio a las iglesias, a las 7 diferentes iglesias que encontramos en el libro de Apocalipsis, cada una de esos mensajes que el Señor dio a la iglesia en el libro de Apocalipsis, hermanos, comienza con una descripción de algunos de los atributos de manera simbólica del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, si usted va conmigo allí, Apocalipsis 2, versículo 1, el Señor dice aquí: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Cada una de estas descripciones simbólicas de la persona de Jesús, hermanos, tiene un mensaje alentador para la iglesia. En el caso de este primero, dijimos que es que el Señor, hermanos, da un mensaje de su poder y su presencia para guardar del error a su iglesia, del error doctrinal. Una cosa que debemos de entender, hermanos: Cristo ama la doctrina de la iglesia. Es parte de su amor hacia la iglesia el que su iglesia se mantenga pura, santa, y no solamente en cuanto al pecado, sino también en cuanto al error, porque ese es el contexto de este primer mensaje alentador que Él da.
Hoy en día vamos a ver el segundo mensaje alentador que tenemos del Señor de la iglesia, y ese se encuentra en los versículos 8 y el versículo 10 de ese mismo capítulo 2 de Apocalipsis. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, hermano Marco, y luego el versículo 10. Apocalipsis 2, 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que vivió, dice esto. Muy bien. Note cómo se describe el Señor Jesucristo. Y si ahondamos un poquito, descubrimos que el mensaje que el Señor nos da allí, hermanos, es que nosotros podemos contar, hermanos, con la eternidad y la victoria del Señor Jesucristo para asegurar vida eterna a su iglesia. El mensaje alentador que encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 2 es su eternidad y victoria para asegurar vida eterna a su iglesia. Dice el Señor que Él se identifica como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Y cuál es el mensaje alentador ahí? Porque el Señor se identifica como el primero y el postrero. Sí, les estorban, nada más que ustedes son medio... ¿Eh? ¿Sí? Me hago más chaparro si quieren, ¿no? Yo como pensé que estaba chaparro y no les iba a estorbar, pero bueno. Entonces, si usted ve, hermanos, el Señor dice que Él es el primero y el postrero. Y esto es una referencia a la eternidad del Señor Jesucristo. El versículo 8 del capítulo 1 dice, hermana Mayra, ¿cómo dice Apocalipsis 1:8? Mire lo que dice el Señor allí en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Muy bien, note usted lo que dice, yo soy el alfa y la omega. Usted sabe que el alfa y la omega, el alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra del alfabeto griego. Pero ¿qué en realidad está diciendo el Señor cuando dice yo soy el alfa y el omega, o yo soy el primero y el postrero? Bueno, es una referencia a su eternidad, que Él no tiene Él es el principio y Él es el fin. O sea, Él está en todo tiempo. Estuvo en el pasado y está en el presente y va a estar en el futuro. Es por eso que el libro de Hebreos describe al Señor Jesucristo con estas características. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces habla, o es una referencia a la eternidad y también a la divinidad de Jesús. Versículo 10, hermano Irineo. Apocalipsis 1:10. Mire lo que dice, ¿no? Es el último libro, hermano. Sí. 1:10. Sí. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y 11 también, perdón. Que decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el primero y el último. Escribe un libro a lo que ves y envíalo a 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ok, muy bien. Entonces, si nosotros notamos, hermanos, el Señor Jesucristo vuelve a repetir allí, dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Ahora, añade esto como parte de su divinidad, no solamente como parte de su eternidad, que Jesucristo está siempre. Él está siempre, hermano, siempre ha estado, siempre va a estar. Y eso es un aliciente para la iglesia. Cuando alguien nos puede decir, no te preocupes, yo voy a estar en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo lugar. Pero, además de eso, cuando volvemos en el versículo 8, de ahí de Apocalipsis 1:8, mire lo que agrega el Señor Jesucristo aquí. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Otra vez, enfatizando, hermanos, su eternidad
y su divinidad. ¿Por qué su divinidad? Bueno, porque al final de ese versículo dice, y el todo, ¿qué dice? Poderoso. Ahora, eso es significativo, hermanos, porque ese título solamente se encuentra en el Antiguo Testamento, siempre refiriéndose a Dios. Y un ejemplo de ellos, en Génesis capítulo 17, versículo 1, hermano Alex, mire lo que dice, cómo se identifica aquí Jehová o el Señor. Génesis 17:1, mire lo que dice. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. No, Génesis 17:1. Génesis 17:1. Note cómo se identifica el Señor aquí. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy ¿quién dice? El Dios Todopoderoso. Ese es un versículo, hermanos, que mata a los testigos de Jehová. Usted enséñale ese versículo y dígale, mira, ¿qué dice aquí Apocalipsis 1:8? Que es el Señor Jesucristo. El alfa, el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Él es el todopoderoso. Entonces, ¿cómo es que en Génesis 17:1 Jehová dice que Él es el todopoderoso? ¿Quién está mintiendo? ¿Jehová o Jesús? ¿O son la misma persona? ¿O tienen el mismo atributo? ¿Verdad? Entonces, cuando el Señor se identifica como el primero y el último, hermanos, hace una referencia a su eternidad y a su divinidad. A su eternidad, para que la iglesia esté segura, hermanos, que el Señor Jesucristo va a cumplir su promesa cuando Él dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, con vosotros hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Solo Dios lo puede hacer porque Él está desde el principio y va a estar hasta el final. Luego Isaías capítulo 44, versículo 6. Hermano Jesús, Isaías 44, 6. Note lo que dice, cómo se presenta aquí el Señor en el Antiguo Testamento. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí No hay Dios. Muy bien. De la misma manera que se identifica el Señor Jesucristo. ¿Ok? Y en el versículo 48, perdón, en el capítulo 48, pero ahora en el verso 12, hermano Jesús, otra vez, 48, 12, mire lo que dice el Señor ahí, hablando otra vez de su identidad. Dice: Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. ¿Ok? Yo también el primero, yo también el postrero. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se presenta así a la iglesia de Esmirna, claramente está dándoles un mensaje de seguridad, hermanos, un mensaje de aliento, recordándoles a ellos: yo estoy siempre presente, yo conozco todo, yo me sé la historia completa, sé cómo va a terminar porque sé cómo comenzó, sé cómo va a terminar porque yo la comencé, yo estuve en el principio, yo voy a estar en el fin. Pero luego dice: yo soy el primero y el postrero, el que estuve muerto y vivió. Obviamente esa referencia, el que estuvo muerto y vivió, por supuesto que sabemos que es una referencia a su poder sobre la muerte, o sea, su resurrección. Romanos 14:9 dice eso, ¿verdad? Anote lo que dice Romanos 14:9. Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Es increíble, hermanos. El Señor Jesucristo es el Señor tanto de aquellos que están muertos. Y la gente no muere en sí, hermano, no deja de existir. Simplemente cambia de forma de vida. Ahora está en una vida eterna, antes estaba en una vida temporal. Pero el Señor sigue siendo Señor de ellos, tanto de los que están ahorita en una forma de vida temporal como en una forma de vida eterna.
Él es el Señor, dice, de los muertos y de los vivos. Y en Juan capítulo 10, versículo 17, solamente quiero que veamos esos textos para contextualizar lo que vamos a ver. Juan 10, 17, note lo que dice el Señor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Entonces, estas dos descripciones de Jesús, de Él mismo, del primero y el postrero, y del que estuvo muerto y vive, hablan, hermanos, de que Él quiere enviar un mensaje a esta iglesia que está sufriendo, a esta iglesia que está pasando por dificultades serias. Si usted lee todo el mensaje del libro todo el mensaje del Señor hacia la iglesia de Esmirna, se va a dar cuenta que era una iglesia en sufrimiento. Vuelva conmigo allí, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 2, no quite su mano de ahí, ponga alguna señal ahí porque vamos a estar regresando constantemente ahí. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto, vive de eso. Yo conozco tus obras, ¿y qué dice? Y tu tribulación, y tu pobreza. O sea, era una iglesia, hermanos, en desventaja. Hermanos, nosotros no somos una iglesia rica. La iglesia del Señor nunca se ha distinguido por su riqueza. ¿O sí? No, la mayoría de las iglesias son pobres, hermanos. Pobres en casi todos los sentidos, pero nunca pobres de espíritu. ¿Escuchó bien? Nunca pobres de espíritu. Nosotros ya hemos sido enriquecidos. Antes éramos pobres de espíritu. Por eso el Señor dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero esta iglesia estaba en tremenda tribulación y en tremenda desventaja. O sea, eran pobres, hermano. Dicho sea de paso, no se sienta si usted es pobre, hermano. Porque a veces para el Señor los que son pobres son ricos, porque eso es lo que dice, ¿verdad? Ahí más adelante. Bueno, entonces, si el Señor, hermano, se identifica con su eternidad y su victoria sobre la muerte, ¿cómo a eso a la iglesia le sirve de aliento, de ánimo, de consuelo, de fortaleza? Bueno, de tres maneras. Primero, porque este mensaje, hermano, nos recuerda que Jesús tuvo una omnisciencia para garantizar, Jesús tuvo el poder para escoger a su iglesia desde la eternidad hasta la eternidad. Porque Él está en la eternidad y porque Él vive en la eternidad, pudo escoger a su iglesia desde la eternidad. O sea, que en otras palabras, desde siempre Jesús supo quiénes Él iba a escoger para vida eterna. Y eso nos garantiza una gran seguridad, hermanos, porque nos da seguridad en nuestra salvación. Juan capítulo 15, versículo 16, es un pasaje que se debe de usted memorizar, porque dice el Señor Jesucristo, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, dice. ¿Ve, hermanos? La salvación no es de que yo acepté a Cristo, hermanos, sino la salvación es de que Cristo me eligió a mí, y me eligió por gracia, porque ni siquiera tuve que hacer nada. Me eligió antes de que siquiera naciese yo, me eligió antes que siquiera Él formara el mundo. Eso es una garantía para mi salvación, hermanos. Luego allí mismo en Juan en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, ese sí hay que leerlo, porque es una amplia explicación de lo que Jesús hizo en nuestra salvación, ya que es el primero y el último, o sea, el que está desde el principio y el que está al final. Mire lo que dice Pablo, hermanos. Mire sobre qué se basa nuestra seguridad de nuestra salvación. Nunca tenga temor de perder su salvación, hermano, porque si usted tiene temor de perder su salvación, el diablo puede aprovechar eso para sembrarle dudas. Si usted ha sido escogido por el Señor, no hay nada, hermanos, nada. Porque dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Note, usted dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Usted no tuvo que venir a la iglesia para que Jesús lo escogiera. No tuvo que portarse bien. Eso no quita responsabilidades que tenemos como cristianos.
Eso lo que nos garantiza, hermanos, es que mi salvación no depende de mí. Y qué bueno que no dependa de mí. Porque como soy, hermano, ya la hubiera perdido casi todos los días. Entonces, Jesús, hermanos, tuvo el poder para escoger su iglesia desde la eternidad hasta la eternidad. Eso significa tres cosas. Primero, que Jesús, hermanos, posee una omnisciencia para garantizar a su iglesia su eterna elección y su segura salvación. Juan 10, 27 al 29, hermana Catalina. Me encanta que lea la hermana Catalina porque me encanta oír su voz. No cree usted que lo hago nada más por hacerlo, ¿no, hermano? Aquí hay gato escondido. Y cuando me habla así como suavecito y bonito, más claro. Hermana Cata, échele de su ronco pecho. Bueno, no está tan ronco. No está ronco. Yo les doy vida eterna, no parecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano, ni mi Padre que las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Tenía que empezar desde el 27, pero está bien, no es problema. No se preocupe, yo le perdono. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano, ni mi Padre que las dio. Mi Padre que me lo dio. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arreglar. ¿Sí? El hecho de que Jesús haya estado en la eternidad y siga en la eternidad, como decía el pastor MacArthur, hermano, nuestra salvación está garantizada porque comenzó en la eternidad y va a finalizar en la eternidad. Eso es maravilloso, hermano, cuando usted lo piensa. La obra que Jesús hizo, hermanos, es simplemente, no podríamos nosotros concebirla humanamente hablando. Pero cuando Él se presenta de esta manera, siendo el primero y el último, eso es lo que nos está garantizando. Él está en el principio, Él está en el fin. Entonces podemos tener seguridad que no hay nada de lo que Él ya haya planeado antes de la fundación del mundo que pueda ser alterado. Él ya tiene la historia completa. Una segunda cosa que implica que Jesús tuvo el poder, hermanos, para garantizar a su iglesia la salvación, es que la elección de Jesús, hermanos, que Jesús ha hecho de su iglesia, asegura su completa preservación a pesar de todas las pruebas que tenga que pasar. A pesar de todas las pruebas que tenga que pasar. Sí, hay veces lo que nos hace dudar si realmente el Señor Jesús va a cumplir su promesa, hermanos, es porque pasamos por pruebas. Tenemos pobreza, tenemos tribulaciones, pero recuerde, el Señor está dando este mensaje a una iglesia que estaba sufriendo. Dice el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y mire lo que dice en el versículo 10 al final. Pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sí, en los momentos de prueba, hermanos, podemos tener seguridad de la presencia del Señor. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, para nosotros, hermanos, las pruebas y las tribulaciones son solo oportunidades que el Señor nos da para mantenernos fieles. Sí, es la prueba lo que les dice a usted su grado de fidelidad al Señor. Esas son las pruebas, hermano. Y sobre todo su grado de amor al Señor. Su grado de amor al Señor. Eso es muy importante. En el versículo 10, como le dije, el Señor dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Porque van a haber problemas y serios, hermano. Porque dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿Sabe que la palabra probar o tentación son la misma palabra? ¿Ok? Es la misma palabra. Si usted ve, por ejemplo, en Lucas capítulo 4 y Mateo capítulo 4, que describen la tentación de Jesús, dice que el diablo llevó a Jesús para ser tentado. Y en otras versiones dice para ser probado, porque es la misma palabra en el idioma original. Prueba y tentación es la misma palabra, solamente lo que lo hace diferente es de quién viene. Cuando es tentación viene del diablo, cuando es prueba viene de Dios. Y aquí dice, y seréis probados, o sea, Dios te va a poner a prueba, hermano.
Pero qué bendición de saber que Él es el primero y el último. O sea, Él sabe todas las cosas cómo van a terminar. Y Él ha garantizado tu salvación. Sí, hermana Catalina. Siempre pregunta, también eso me gusta. Échale. Sí, en el tiempo en que estos hermanos de la iglesia de Esmirna estaban viviendo, literalmente fue eso, que muchos iban. Recuérdese que en el tiempo que Juan estaba escribiendo, hermanos, y en el tiempo que él estaba recibiendo este mensaje, ser cristiano era ilegal. Los cristianos se tenían que esconder, como ahorita. Ya va a empezar a ser casi ilegal ser cristiano, hermanos. Si el gobierno se empieza a poner quisquilloso, va a empezar a cerrar las iglesias, y las iglesias que no acaten las órdenes de las autoridades, hermanos, van a ser multados y muchos de ellos van a ser encarcelados. Ya están hablando de hacer un juicio al pastor John MacArthur, hermanos, y meterlo a la cárcel, porque está exponiendo la vida de los feligreses. Y no se sorprenda, hermano, cuando muchos pastores terminen en la cárcel, muchos líderes, porque el diablo eso es lo que quiere, hermano, detener la obra de Dios. Y recuerden, la única institución que está haciendo la obra de Dios es ¿quién? La iglesia, nosotros, hermanos. Y sí, muchas veces, Pablo terminó en la cárcel, hermano. El Señor Jesucristo mismo terminó en la cárcel. El diablo va a utilizar métodos. Pero recuerde, dice que seráis probados. Esto viene de Dios, hermano, no del diablo. Sí es cierto, Dios está usando al diablo. Pero esto es Dios, hermano. Y cuando Dios lo prueba a usted, lo único que quiere ver es qué tan fiel es usted. ¿Qué tan fiel es usted? ¿Se recuerda de Job? Lo mismo. Lo probó. Por eso cuando Job terminó con sus pruebas, o cuando el Señor terminó con las pruebas de Job, hay un versículo que me encanta que dice en el 29:10, que dice: y me probará el Señor y saldré como oro. Porque Él, dice, hace la llaga, pero Él también la cura. Qué bendición, ¿verdad? El hermano Juan Sánchez, que escribió un libro que se titula 7 amenazas, la estoy leyendo por cierto, y a lo mejor haga una serie de mensajes basados en ese libro, 7 amenazas que enfrenta la iglesia. Dice él esto: independientemente de nuestras circunstancias pasadas, presentes o futuras, Jesús controla la historia de principio a fin. Él es el Señor sobre toda la historia, incluida la historia que quizá no nos guste, porque a veces va a haber pruebas en medio de esa historia. Pero la iglesia está siendo amenazada, y hay 7 amenazas que Él describe por las cuales la iglesia va a pasar, o está pasando. Más adelante lo vamos a ver. Una tercera implicación de que Jesús tuvo el poder, hermanos, para escoger a su iglesia desde la eternidad, es que la eternidad de Jesús le garantiza la maravillosa recompensa a su iglesia debido a su omnisciencia eterna en todas las cosas. Porque dice el Señor en casi todos los mensajes. ¿Cuál es la primera frase que el Señor usa, hermanos, en todos los mensajes de la iglesia? A ver, ¿quién es un crítico de la Biblia? O sea, que ve la Biblia con crítica, o sea, que la ve bien. ¿Cuál es la primera frase con la que empiezan todos los mensajes de Apocalipsis 2 y 3? No, la primera frase a la iglesia, no la que se describe él. Yo conozco tus obras. En otras palabras, yo sé lo que estás haciendo. Y hermanos, qué bendición que Dios sabe lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a haber recompensa. Pero va a haber recompensa. Mire lo que dice Apocalipsis 22, 12 y 13, hermano Eddie, que a usted le encantan las recompensas. Mire lo que dice. Léalo fuerte, como para que lo escuchen todos, hermano. He aquí yo vengo pronto, y me galardo conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, y el principio y el fin, el primero y el último. Dice que he aquí yo vengo, dice, para recompensar a cada uno según su obra. Y luego agrega, yo soy el principio. ¿Por qué cree que agrega eso después de que dice que va a recompensar a la gente? ¿Por qué lo agrega? Pues está diciendo, yo conozco tus obras. O sea, yo las conozco desde el principio, yo las conozco hasta el fin.
O sea, yo sé cómo voy a recompensarte. Y como dije, hermanos, qué bendiciones que Dios sabe lo que estamos haciendo. Pero qué responsabilidad es, hermanos, que también sabe lo que no estamos haciendo. Y a mí siempre me ha preocupado más lo que no estoy haciendo, hermano, que lo que estoy haciendo. Porque casi siempre nuestra falla, hermanos, es en lo que no estamos haciendo. Amén. Esa es la falla de la iglesia hoy. Esa es una de las amenazas. No lo que está haciendo la iglesia, hermano, sino lo que no está haciendo. ¿Y sabe qué? Lo que menos está haciendo la iglesia es lo que el Señor Jesucristo quiere que haga. ¿Qué es, hermano Dinero? Predicar el Evangelio. ¿Cuántas almas usted trajo para Cristo este año? ¿Cuántas, hermano? ¿Cuántas? ¿Ve? Por eso a mí me preocupa más, hermano, lo que no estoy haciendo. Lo que estoy haciendo ya casi me sale normal, hermano. Leo la Biblia, oro y todas las demás cositas. La preocupación es ¿a qué no estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo? Y la recompensa va a ser más, hermanos, aunque usted no lo crea, por aquellas cosas que usted no hizo. O sea, más recompensas usted va a perder por aquellas cosas que usted no hizo. Si no, lea 2 de Corintios 5 del 10 en adelante, hermano. Porque todos estaremos frente al tribunal de Cristo para que cada uno, dice, sea recompensado según su obra. Y dice el Señor que nosotros vamos a lamentar, hermanos, el no haber hecho ciertas cosas para el Señor. Entonces, preocúpese, hermano, por lo que no está haciendo. Y usted sabe qué es lo que no está haciendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya revolví mis papeles aquí, ya ni sé dónde ando. Bueno, no importa. Una segunda cosa que encontramos, hermanos, de este mensaje aliciente de ser el primero y ser el postrero, es que el victorioso poder de Jesús, hermanos, sobre la muerte, le asegura a su iglesia su victoria también sobre su propia muerte. No es broma cuando yo le digo, hermanos, es que para nosotros es muy importante, hermanos, el hecho de que aprendamos a confiar en las promesas del Señor. Para nosotros es sumamente importante eso. Si me otra hoja en mis notas, ya ni sé dónde está. Bueno, sabía que lo había traído. Claro. Entonces, ¿qué significa eso, hermanos? Mire lo que dice Juan 14, 19, hermanos. Juan 14, 19. Hermano Irineo, que es rápido para la Biblia. Juan 14, 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, por si yo vivo, vosotros también me veréis. Muy bien, porque yo vivo, vosotros. Por eso el Señor dice, el que estuvo muerto, pero ahora vive. Si usted se pone a pensar, ¿cuál fue la razón que Jesús tuvo que vencer la muerte? No fuera para probar su divinidad, como algunos piensan, aunque tal vez eso sea cierto. Porque Él era divino, si Él estaba en la eternidad, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne, dice Juan. Jesús no probó, hermanos, su resurrección, o Jesús no resucitó para probar su divinidad, hermanos. Jesús resucitó de entre los muertos, hermanos, para darle al creyente una victoria que él no podía tener. Ningún ser humano, hermanos, puede vencer la muerte. Nadie. Pero el Señor Jesucristo dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Por eso le dije yo, nadie se muere, hermanos. Nadie se muere. Solamente cambia de existencia. Pasa de una existencia temporal a una existencia eterna. A una existencia eterna en el cielo o a una existencia eterna en el infierno. Pero usted no muere, hermanos. Usted no, a su vida no se le acaba. Eso es lo que el cristianismo hace diferente a todas las demás religiones. Nuestra existencia sigue, hermanos. Usted nomás lo que deja lo que pasa con la muerte física es que usted deja este cuerpo. Y qué bueno que lo deje. Imagínese llegar al cielo así de hermano.
Toda la eternidad chapado. Imagínense toda la eternidad feo, hermanos. Eso es un tormento, ¿no, hermano Chuy? No digo porque él es feo. Digo, le estoy haciendo una aseveración al hermano Chuy. No se entienden, hermanos. Hermanos, Eric, un día vas a ser más guapo, Eric. Porque yo dije, un día va a ser más guapo. No, capaz que digo que está feo, la hermana Juanita mete al zapato. Conozco a las mamás, hermanos. El cuervito está bien feo, pero ella dice que está bien bonita, ¿verdad? Sí sabe el cuento del cuervo, ¿verdad? ¿Sí? No, ya no perdamos tiempo, hermanos, que luego me dicen, no sé. Primera de Corintios 15:22. Hermana Ana, no, esta hermana Ana está dispuesta a leer. Luego se le nota en el rostro. Primera de Corintios 15:22. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Este es un versículo, hermano, que lo debe subrayar. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos mueren, dice, pero en Cristo todos serán vivificados. ¿Es eso? Ah, perdón. Todos serán vivificados. Sí, por eso Pablo decía eso, hermano. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. El morir es ganancia. Entonces, el victorioso poder de Jesús, hermano, sobre la muerte asegura a su iglesia su victoria también sobre su propia muerte. Eso quiere decir, hermanos, que el poder de Jesús sobre la muerte asegura a su iglesia su destino eterno a pesar de las pruebas que tenga que pasar, hermano. A pesar de las pruebas que pasar. Acuérdense, la iglesia de Esmirna iba a ser probada por 10 días y es un número simbólico, ¿ok? Lo que está diciendo el Señor, vas a tener tribulación y van a echar a la cárcel, o sea, vas a sufrir. ¿Qué? Ni estamos sufriendo, hermano, tampoco se haga la víctima. Ay, los hispanos estamos sufriendo con esta pandemia. ¿Cuál? La mayoría de nosotros no está sufriendo, hermanos. Aún en el peor de los casos, hermanos, hay situaciones todavía difíciles para otras personas. Mire a su alrededor y se va a dar cuenta que usted no está sufriendo. Pero el apóstol Pablo, en aquel pasaje majestuoso de Romanos capítulo 8, ¿se acuerda? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les son para bien. Esto es a todos aquellos a los que conforme a su llamado fueron predestinados y a los que predestinó. Pero el versículo 33 al 39 es el clímax de lo que estamos hablando. ¿Se acuerda que dice Romanos 8:39? Digo 8:33 al 39. Mírelo, léalo conmigo para que esa doxología, hermanos, es inmensamente profunda. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es una pregunta retórica, ¿ok, hermano? ¿Quién los puede acusar, hermanos? ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Nadie. Y todas son la misma respuesta. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Nadie. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, el destino nuestro está escrito, porque ya lo escribió alguien en la eternidad. No fue escrito aquí. No fue escrito cuando usted aceptó a Cristo. Eso fue nada más parte de la historia ya escrita. ¿Ok? Esa idea que nosotros tenemos, yo acepté a Cristo, debe desaparecer de nuestra mente, ¿no? Es Cristo que nos aceptó a nosotros y, sobre todo, nos eligió a nosotros. Lo necio del mundo, dice el Señor, escogió para avergonzar a los sabios de este mundo. Entonces, con la victoria de Jesús sobre la muerte física, hermanos, la iglesia tiene asegurado
asegurada su propia resurrección a la vida eterna. Con la resurrección del Señor Jesucristo, la iglesia tiene asegurada su propia resurrección a la vida eterna. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 13. Dice el apóstol Pablo: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, que dice, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Quién resucitó al Señor? El Padre Celestial. Y dice, ese mismo es el que los va a resucitar a ustedes. Como iglesia, hermanos, somos una institución privilegiada. Hemos pasado, dice Pablo, de muerte a vida. De muerte a vida. Por último, con esta declaración que el Señor hace, hermanos, manda un mensaje aliciente, porque Jesús hace posible, hermanos, que su iglesia viva con esperanza real para la vida o muerte de sus miembros. Para la vida o muerte de sus miembros. Me encanta cómo lo pone el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 8 y 9, hermano Aristeo. Romanos capítulo 14, versículo 8 y 9. Fíjese bien, esta debe ser nuestra filosofía de vida, hermano. Y en el día que la adoptemos, muchas cosas van a cambiar con respecto a la muerte. Hermano Aristeo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, el Señor somos. Muy bien. Gloria a Dios, hermano. No hay tal caso que su vida está en un mar de incertidumbre. ¿Qué pasará? ¿Y qué nos pasará aquí? Nada. ¿Y qué nos pasará allá? Nada. ¿Y quién estará aquí con nosotros? Jesús. ¿Y quién estará allí con nosotros? Jesús. ¿Y hacia dónde vamos aquí? Al mismo lugar. ¿Y hacia dónde vamos a llegar allí? Al mismo lugar, hermanos. Si vivimos, dice Pablo, para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor, morimos. Ya sea que vivamos o muramos, dice, del Señor somos. Por razón el Señor Jesucristo dijo, y nadie las arrebatará de la mano del Padre. Mi Padre que me las dio, dice, es mayor que todos. La esperanza maravillosa, hermanos, que tiene la iglesia es a través de la victoriosa resurrección de Jesús de los muertos. Terminamos con este alentador mensaje que el apóstol Pedro nos da en Primera de Pedro. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Primera de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Para una herencia, dice, incontaminada, inmarcesible, incorruptible. Eso es lo que le asegura el Señor a Jesucristo a su iglesia, hermano. Al ser el primero y al ser el último, garantiza que la historia ya está escrita, hermanos. Garantiza que nuestro destino ya está escrito, hermanos. Y como dijo el hermano Juan Sánchez, independientemente de nuestras circunstancias pasadas, presentes o futuras, Jesús controla la historia de principio a fin. Él es el Señor sobre toda la historia, incluida la historia que quizá no nos guste. ¡Qué bendición, hermanos! No hay nada que temer, hermanos. La iglesia debe de seguir, como dijo el Señor Jesucristo, siempre adelante, porque ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de ella. Amén. No tenga miedo al diablo, hermano. No le tenga miedo al mundo. No le tenga miedo, hermanos, a la muerte. Para nosotros ya somos más que vencedores. Amén. Señor, gracias te damos, Padre, por recordarnos estas palabras maravillosas. Qué deleite, Señor, es encontrar en tu palabra tanta promesa, Señor.
tanta seguridad, tanta paz, tanta tranquilidad en medio de esta incertidumbre, Señor, que los medios de comunicación, Señor, que los políticos, Padre Santo, que la gente en general, Señor, que la sociedad quieren, Señor, filtrarla en nuestro corazón, Señor. Pero Padre, ayúdanos a agarrarnos de tu palabra, Señor, a tomar tu palabra, Señor, tan en serio, que no nos quede ni una sola duda, Señor Padre, de las maravillosas promesas que tú nos has hecho, Señor, para esta vida o para la venidera. Bendice a mis hermanos, Señor, ahora que regresan a casa, que comienzan una nueva semana. Permíteles terminar, Señor, este día con gran bendición, Señor. Gracias por habernos dejado tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor, el resto de la tarde. Que todo lo que hagamos, Señor, siempre busquemos amarte, Señor, y darte la honra y la gloria a ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.